nombre es Ingrid Chayacani Malki, soy de Arequipa. Estudié en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa la carrera de Arquitectura y Urbanismo. La primera experiencia laboral que tuve fue trabajando en el Gobierno Regional de Arequipa como asistente en la Oficina de Gerencia de Infraestructura y como asistente en Residencia de Ejecución de Obras. Luego se presentó la oportunidad de postular a las becas de Pronavec para hacer estudios de maestría o doctorado en el extranjero. Yo estudié la maestría de Planeamiento Urbano y Regional en la Universidad de Queensland, que está ubicada en la ciudad de Brisbane, en Australia. La experiencia de estudiar en Australia es única, empezando por el ambiente multicultural que ofrece el país. Es posible encontrar en tu salón de clases personas de Asia, de Europa, Latinoamérica, de África, lo cual es muy enriquecedor porque compartes distintos puntos de vista, distintas ideas, ves cuán similar o diferentes son distintas realidades. Otro punto importante es que las universidades australianas están rankeadas dentro del top 50 y 100, utilizan tecnología de punta tanto en los salones de clase como en los laboratorios utilizados para investigación. La exigencia académica también es bastante elevada. Siempre tratan de sacar el 100% de los estudiantes, la disponibilidad de los profesores también es bastante. Otro punto importante es la infraestructura que ofrecen estas universidades. Algo que me llama mucho la atención fue las bibliotecas abiertas 24 horas. O sea, te dan todo para que el estudiante pueda desarrollarse al máximo. Y por último, algo que también resaltaría son los mismos programas académicos que te ofrece la universidad, que son extracurriculares, que brindan al estudiante la oportunidad de vivir distintas experiencias. Particularmente, yo postulé a un programa para hacer pasantía en una embajada latinoamericana en Canberra. Fue la embajada de Perú. Y fueron 3 semanas increíbles en el que pude empaparme un poco del tema de gestión, representación peruana en otro país. Es un impacto bastante grande el hecho de haber estudiado en un país de habla inglesa, en el que le dan bastante prioridad a la investigación. Personalmente me abrió las puertas para poder desarrollarme profesionalmente. Pude acceder a un programa cofinanciado por Ciencia Activa en el que pude realizar pasantías en Washington DC, en el US Green Building Council, en el área de investigación. Entonces, el hecho de haber tenido esa experiencia de haber hecho mi tesis, la cual fue publicada, la experiencia en hacer entrevistas, en investigación, me sirvió bastante, me abrió las puertas para poder acceder a esta pasantía. Cuando yo terminé la maestría y como parte del compromiso de las becas de Pronavec, trabajé como docente universitario en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, primero como jefe de prácticas y luego como docente contratado. Entonces, el estar en el ambiente académico me permitió compartir todo lo aprendido en el rubro del urbanismo en Arequipa. Entonces, el aporte que personalmente hice fue bastante al traer el conocimiento, al compartir todo lo aprendido en Australia, en el rubro de mi carrera, en lo que es arquitectura y urbanismo, a los estudiantes. Compartir estas experiencias yo creo que ha ayudado bastante, sobre todo en el tema de investigación, en los cursos de investigación, donde los estudiantes ven la investigación como algo aburrido o algo muy difícil de hacerlo. Compartir esas experiencias para que ellos también se interesen y también tengan las facilidades para que puedan desarrollar sus temas de investigación o de tesis. De todos modos, todo lo aprendido se aplica en los proyectos que estoy realizando, ¿no? Son proyectos de inversión pública. Se aplica todo lo conocido para mejorar la infraestructura que se está realizando ahora en el país.